Listo, muchachos, reanudamos la conexión. Listo. Entonces, les decía, muchachos, que en sí el uso de un determinado producto como aditivo en sí no es malo. O sea, puede que no sea ni bueno ni malo, ¿sí? Aunque un aditivo alimentario hace más bien que mal, ¿sí? De hecho, por ejemplo, bueno, he tratado de buscarles, no he podido conseguir ese documental Gigantes de la Comida. Por ejemplo, ahí se ve cómo era la realidad antes del uso de aditivos, antes de implementar todas estas técnicas de buenas prácticas de manufactura, antes siquiera que exista una agencia de regulación y control de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo esos procesos? ¿Cómo se manejaba la comida? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, a veces podemos decir los tiempos de antes era mejor, no había enfermedad y todo lo demás. El problema no es que no había enfermedades. El problema es que la gente moría, pero no se sabía por qué. A veces morían en las casas y no se sabía por qué, ¿sí? Yo me acuerdo que mis abuelos decían, por ejemplo, el caso de mi abuela paterna falleció cuando mi papá tenía 10 años. Y si le preguntan de qué murió, les daban una enfermedad de una fiebre, no sé cómo era, bueno, un nombre medio raro, que era el nombre que le daban prácticamente a lo que sea de que haya muerto la persona. Entonces, por ejemplo, si era cáncer, fiebre de tal cosa. Si era, por ejemplo, de una peritonitis, fiebre de tal cosa. Murió de esto, de esto. Entonces, por ejemplo, pero se sabe, por ejemplo, que los índices de cáncer de estómago, especialmente en las ciudades, era altísimo. Cáncer de estómago y cáncer de colon. Era altísimo, ¿por qué? Porque no había un adecuado sistema de preservación de los alimentos. En cambio, con el uso de aditivos, ese índice bajó, ¿sí? Sí, ingeniero, incluso dicen muchas personas que en antes la gente se cuidaba bastante en la alimentación, en cambio ahorita no. Por eso supuestamente dicen, como usted dijo, que existen muchas enfermedades. Claro, es que la cuestión es que ahora se documenta todo. Se documenta todo. Antes, por ejemplo, tratemos de buscar, por ejemplo, información estadística sobre incidencia de cáncer, por ejemplo, a inicios del siglo XX. No existen. No existen. Es más, ahora, por ejemplo, toda persona que muere tiene que ser, ¿cómo es? Tiene que ser examinada por un médico. Y si no ha tenido ningún antecedente, tiene que hacerse una autopsia. Es obligatorio. Antes no, antes moría en la casa, llegaba, muchas veces ni llamaban a un médico, sino a un sacerdote que le dé la extremunción. Y muchas veces el sacerdote era el que daba fe, sin saber, ¿sí? Muchas veces ni siquiera había un médico cerca, era el sacerdote el que daba fe de la muerte de esa persona. Y entonces, ahora ya las cosas han mejorado, entonces se sabe mucho mejor, se tiene más noción de que muere esa persona. Entonces, por ejemplo, antes decían, no, murió de muerte natural. De pronto tenía cáncer o de pronto, cuando dicen, por ejemplo, se hinchó y murió, eso es falla renal, ¿sí? Generalmente es falla renal. Entonces, hay varias causas que no se documentaban. Claro, en los campos, por ejemplo, sí, se comía fresco y todo lo demás, pero por ejemplo en las ciudades había más incidencia. ¿Por qué? Porque se tenía que transportar por caminos malos, por sistemas de transporte lentos, ¿sí? Se tenía que transportar los productos y claro, empezaba a deteriorarse en una época en que no había refrigeradoras. Había conservación de alimentos, pero muchas veces esos procesos no estaban estandarizados, entonces muchas veces los procesos de conservación no estaban bien llevados. Entonces, mucha gente en la ciudad moría por esas razones, pero muchas veces se documentaba como muerte natural o por alguna otra cosa. Entonces, por eso es que hay la creencia de que antes no había el cáncer. De hecho, el cáncer había, especialmente en las ciudades. En los campos de pronto no había mucho. Una, porque no había el acceso a medicina, entonces la gente moría en la casa.
A veces era el criterio del cura, el criterio del curandero, ¿sí? Entonces no había un diagnóstico adecuado. Y otro que también en los campos, en la ventaja del campo es que se tenía alimentos, y bueno, y se tiene todavía, pero en el campo antes se tenía de todo un poco. ¿Sí? Entonces no había mucha especialización de la agricultura, sino que se tenía de todo un poco. Era un sistema más integral. Entonces se tenía disponibilidad de alimentos frescos en todo momento. ¿Sí? Entonces, como venimos de una sociedad rural, lo que hemos visto es que en el campo había mejor disponibilidad de alimentos, ¿sí? Y se comía en el acto, no había mucha conservación, al menos aquí en esta zona estamos acostumbrados a comer quesos frescos, por ejemplo, productos en fresco, ¿sí? No mucho las conservas, entonces por eso no estamos acostumbrados, decimos que comemos más sano, sí, se come más sano, más que todo porque comíamos fresco, o sea, el hecho de no comer alimentos deteriorados, ¿sí? Hace que tengamos no haya habido mucha incidencia, al menos en el campo, de esas enfermedades como el cáncer, ¿sí? Pero sí lo había en las ciudades, ¿sí? Sí lo había en las ciudades, por ejemplo, había en ciudades o, por ejemplo, en ciudades grandes en general o en zonas muy apartadas, muy remotas, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto es un mito eso de que antes no había cáncer, sí había cáncer, ¿sí? Y obviamente antes la gente también moría de otra forma. Por ejemplo, si nosotros revisamos las estadísticas, a inicios del siglo XX, la esperanza de vida era más o menos de unos 45 años. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que si uno pasaba de la edad, o sea, claro, dicen, no, pero fulanito llegó a los 100 años, a los 90 años. Sí, pero hay que ver de cuántas personas que nacieron en esa época, cuántos han llegado hasta los 100 años. Son casos excepcionales. ¿Sí? Tengan en cuenta que normalmente llegan a la vejez solamente el 35% de las personas que nacieron originalmente en ese año. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de todas mis amistades, por ejemplo, de cada 100 personas, solamente 35 van a llegar a la vejez. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y antes la esperanza de vida era aproximadamente de 45 años. Por ejemplo, en el siglo XVIII o siglo XIX, por ejemplo, la esperanza de vida era de 36 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona cumplía, por ejemplo, a mi edad, yo tengo 37 años ahorita. ¿Sí? O sea, si yo viviera en el siglo XVIII, yo hubiera pasado la esperanza de vida promedio. O sea, ya sería considerado una persona longeva. ¿Sí? Para la época. Entonces, no es que la gente vivía más. ¿Sí? La gente vivía menos, la esperanza de vida era menos. ¿Sí? Bueno, en el caso de mujeres era un poquito más, siempre ha sido un poco más la esperanza de vida de hombres, que los hombres. Bueno, los hombres a veces hacemos locuras y solemos vivir menos que las mujeres, pero ahora, por ejemplo, la esperanza de vida es más o menos creo que es de 73 años para los hombres y de 78 años, 76, 78 años de las mujeres, ¿sí? Ha mejorado la esperanza de vida. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias a una mejor alimentación, estamos mejor informados para alimentarnos, ¿sí? Estamos mejor, tenemos un acceso a alimentos mejor preparados, mejor elaborados, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, el uso de aditivos ha bajado la mortalidad, ¿sí? Y les recuerdo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Si ustedes revisan las estadísticas nacionales o estadísticas mundiales, la muerte por cuestiones alimentarias ha bajado considerablemente. ¿Sí? Antes, por ejemplo, la tercera parte de los niños que nacían no llegaban a los 5 años. En algunas partes era la mitad la que moría. ¿Y por qué? Por disenterías principalmente. ¿Sí? Eso era la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Ahora, un niño que se muere de disentería, ¿sí? Generalmente los padres pueden ir presos por negligencia. ¿Sí? Ya es raro, es extremadamente raro, al menos aquí en el país, que muera un niño de disentería. ¿Sí? Es muy raro. ¿Por qué? Porque la disentería, a todos nos ha dado disentería en mayor o menor grado. Vamos donde el médico, nos receta un medicamento y en 3 días, a los 3 días ya estamos curados, por más severa que sea la disentería. ¿Sí? Antes la gente moría por eso. ¿Y de dónde provenía la disentería?
de alimentos mal preparados, mal conservados, mal almacenados. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a hacer un tratamiento de esos, claro, la creencia dice antes los tiempos eran mejores. En algunos aspectos de pronto sí, pero no en todos. ¿Sí? En muchos aspectos los tiempos de ahora son mejores. Ahora son mejores. Por ejemplo, ahora podemos darnos el lujo, por ejemplo, si antes alguien mataba un chancho o algo, comprábamos la carne por ejemplo, a veces yo me voy a la sierra, mis papás me mandan una poma de 6 litros de leche. ¿Sí? Antes era impensable eso, traer eso a la costa. ¿Por qué? Porque si yo traía de la sierra para acá 4 horas y media de viaje, esa leche se corta. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Qué hace? Por ejemplo, cuando mis papás saben que yo voy a la sierra, pues, tienen ya la poma desde el día anterior, es la leche del día anterior, la tienen en refrigeración. Mantienen en frío. Es más, le meten en el congelador. No alcanza a congelarse, pero sí se enfría a una temperatura cercana a los 0 grados. Y yo la saco esa leche justo en el momento, por ejemplo, que voy a viajar. O sea, justo cuando voy a salir, ese rato cojo esa leche o cojo, por ejemplo, algún animal, cuyes, me mandan gallinas, pelada, alguna cosa. Entonces están pre-refrigerados, bien envueltos y todo para que se aísle. Pongo en el carro, cuando llego, todavía se mantienen fríos. Entonces, en ese momento llego y proceso la leche y la pasteurizo y la refrigero inmediatamente. ¿Sí? Y tengo una semana o semana y media de leche. Algo impensable hasta hace unos años atrás. ¿Sí? Entonces, vean, no debemos ver con mala cara los productos químicos. ¿Sí? Lo que sí debemos es tomar conciencia de que todo exceso es malo. ¿Sí? Todo exceso es malo. ¿Qué significa eso? Que si yo consumo ese producto, por ejemplo, dicen la Coca-Cola es malísimo. Si yo consumo Coca-Cola, no es malo consumir Coca-Cola. No me voy a, bueno, disculpen no quiero hacer propaganda, ¿no? Puede ser Coca-Cola, Pepsi, bueno, una cola cualquiera, ya. No es pecado, no me voy a morir si me tomo una cola de vez en cuando. ¿Sí? No me voy a morir si me como una hamburguesa de vez en cuando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me como una hamburguesa cada 6 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, dependiendo. ¿Sí? Me como una hamburguesa. Un helado, por ejemplo, un helado que es bien cremosito y todo, que puede ser dañino. Tiene preservantes también, un helado, por ejemplo, un helado pingüino, un helado Topsy, un helado industrial, tiene preservantes también, tiene aditivos químicos. ¿Sí? Pero nos damos un gusto de vez en cuando, no es malo. Lo malo es que yo, por ejemplo, tome cola, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, o por ejemplo, por no hacer un jugo, digo, ¿sabes qué? Ándate a ver una cola para el almuerzo. Y lo hago todos los días, de mañana, tarde y noche. Yo he escuchado casos, por ejemplo, que se toman la cola de 3 litros una persona sola al día. ¿Sí? Claro, es rico todo, pero es malo. Eso sí es malo. ¿Sí? Pero si lo hago una vez por semana o 2 veces por semana, no es malo. ¿Sí? Todo exceso es malo, muchachos. Entonces, eso es lo que debemos tomar conciencia. Y como técnicos, nosotros tenemos esa responsabilidad, esa obligación de ser objetivos en los análisis, no dejarnos o en los criterios que damos. ¿Sí? No debemos dejarnos llevar por las pasiones. ¿Sí? No debemos dejarnos llevar por eso. O sea, dice, no, yo no soy partidario de esto. Por ejemplo, a veces me dicen, por ejemplo, los que venden esos productos que terminan en life, Omni, Life, Herba, Life 4, Life, etcétera, Life, etcétera, Life, etcétera, Life. ¿Sí? Entonces, estos productos de Life, por ejemplo, le mandan una publicidad demasiado negativa a los productos procesados. No digo que sea bueno comerlos, pero tampoco es malo consumirlos de vez en cuando. ¿Sí? Es más, nuestra vida ha mejorado gracias a esos aditivos. Gracias a los preservantes, ya no morimos de disentería, ya los índices de disentería han bajado considerablemente. Todo lo que es enfermedades gastrointestinales. Y si saben que el cáncer de colon y el cáncer de estómago generalmente se dan por malos hábitos de alimentación, no por consumir alimentos procesados en general, sino por malos hábitos.
generalmente se da por exceso de grasa, de consumo de exceso de grasas saturadas. ¿Sí? Por ejemplo, yo por ejemplo tengo parientes que han sufrido cáncer gástrico y cáncer de colon y han muerto. Pero revisando los antecedentes de ellos, a veces me dicen cuidaraste porque tenemos ya el antecedente en la familia, pero revisando los antecedentes de ellos por ejemplo, eran prácticamente todos los días comiendo en el mercado. ¿Sí? O sea, no me refiero a que comer en el mercado sea malo, ¿no? Yo también comí en el mercado. El problema es que, ¿qué es lo que comen en el mercado? Y ellos, por ejemplo, esos parientes eran aficionados a comer hornado, a comer fritada, a comer, por ejemplo, todo lo que sea fritos. Y productos fritos son grasas saturadas. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con grasas saturadas aumenta considerablemente el riesgo de sufrir cáncer gástrico, ¿sí? Y cáncer de colon. Fibra. Les daban con ensalada la comida con lechuga. Ellos decían, yo no soy conejo para andar comiendo estos montes. Sacaban y se comían sin ensalada. Nada de consumo de fibra. Si no hay consumo de fibra, no hay nada que limpie las paredes intestinales. Otro factor de riesgo. Tomaba mucho, ¿sí? Tomaba mucho. Yo veía todo eso y por eso yo normalmente no bebo. ¿Sí? Yo no bebo. De parte de mi familia, desde mis papás para mi generación, no bebemos casi. ¿Sí? Porque justamente viendo mi familia paterna, por ejemplo, son semaneros empedernidos, por ejemplo, y ellos tomaban a diario. El alcohol es factor de riesgo, fumaban y todo lo demás. Entonces, no le podemos echar la culpa a los aditivos cuando son otras las causas. ¿Sí? Entonces, muchachos, el llamado que yo les hago es que como técnicos tenemos que ser objetivos. ¿Sí? A veces tenemos que jugárnosla a ser el abogado del diablo, como se dice comúnmente. ¿Qué es jugar a ser el abogado del diablo? Que a no dejarnos llevar por las pasiones. ¿Sí? Por más bueno que suene, por ejemplo, por más bonito que suene, si tenemos que quedar mal por dar un criterio que es objetivo, lo hacemos. ¿Sí? A veces, por ejemplo, yo a veces me echo odiar a veces de los que venden esas cosas que terminan en live, por ejemplo, con los que venden esas aguas alcalinas, supuestamente, que le atribuyen propiedades que no existen, ¿sí? Solo por vender a mayor precio. Una botellita de agua alcalina cuesta más de $1. ¿Sí? Si quieren agua alcalina, cómprense una botella de whisky, que cuesta entre 50 y 75 centavos, la misma botella. O si quieren agua alcalina casera, cómprense una botellita de agua que hay desde 25 centavos, 50 centavos, o agua hervida en la casa, échenle un poquito de bicarbonato, o pónganle un sobre de salandros y se alcalinice el agua. ¿Sí? Pero, sí, entonces, con eso, muchachos, yo les digo que, les recalco nuevamente, como técnicos tenemos que ser objetivos. ¿Sí? Seamos objetivos porque nosotros somos los llamados a eliminar esas noticias falsas. Y ahora con redes sociales, las noticias falsas circulan, que da miedo, ¿sí? Entonces, y a veces uno la refuta y queda mal. Uno queda mal, muchas veces recibe insultos porque a una persona es más fácil asimilar una noticia falsa o una noticia conspiranoica que una noticia real. ¿Por qué razón? Porque se necesita mayor conocimiento, mayor entendimiento, o sea, requiere más trabajo entender lo verdadero que lo falso, que lo conspiranoico. Una teoría conspirativa está hecho para que una persona lo capte con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Por eso han surgido esos movimientos antivacunas, anti todo. ¿Sí? Es justamente por esas noticias conspiranoicas. Y lamentablemente esos movimientos están ya aquí en el país. ¿Sí? Ya hay un movimiento antivacunas aquí en el país que dice las vacunas causan autismo. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es totalmente falso. ¿Sí? Es totalmente falso. Yo a mi hija le tengo puesto todas las vacunas habidas y por haber. Si no ha habido el Ministerio de Salud, he hecho un esfuercito y le he hecho poner una vacuna de forma privada, pero está inmunizada, no tiene autismo. ¿Cuántos de nuestros niños tienen autismo por las vacunas? Nadie, ninguno. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos llevar por esos mitos. Recuerden, ustedes son técnicos en alimentos y lo que menos
lo que menos, o sea, mejor dicho, lo que menos deben ser susceptibles de ustedes es al engaño. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya bueno, me alargué mucho con este tema, pero es importante. ¿Sí? Es importante que reflexionemos al respecto. ¿Sí? Tenemos que ser bastante analíticos, ¿sí? Y hacer buen nombre del título que vamos a tener o que tenemos. Con eso les digo, no soy partidario ni del uso ni del desuso de los aditivos. O sea, yo sí sé que el uso de aditivos alimentarios ha mejorado mucho del estilo de vida, pero también hay aditivos alimentarios que han causado daño en usos indiscriminados, excesivos. Por eso hay que cuidar mucho las dosificaciones. Y también hay que, bueno, también se va actualizando todo. ¿Sí? Recuerden que el Códex se reúne cada año a revisar. Por ejemplo, encuentran que tal producto es potencialmente cancerígeno. A ver, analicemos. Aquí hay otra investigación. Aquí hay una investigación que dice que con menos dosis de este producto sí puede tener un efecto benéfico. Sí es efectivo a menor concentración. Ya, entonces cambiemos la concentración. O de pronto dice, este es potencialmente cancerígeno, pero salió esta nueva molécula, esta nueva sustancia, que es más segura. Ya, entonces cambiémosle, quitémosle este y pongámosle este. Entonces, por ejemplo, hay muchos aditivos. Yo digo que el 50% de los aditivos que yo estudié en mi época de universitario, yo me gradué en el 2009, ¿sí? Cuando me tocó dar toxicología de alimentos, obviamente tuve que estudiar de nuevo el Códex y me sorprendí que habían aditivos que habían cambiado. Habían aditivos que ya no existían, habían aditivos nuevos y en algunos habían variado las formulaciones. Claro, ya había pasado prácticamente 10 años desde que me gradué. Entonces, todo eso va cambiando. Ustedes tienen que actualizarse cada vez. Entonces, conforme van avanzando las investigaciones, va mejorando también los productos. Igual en medicamentos, igual en todos los aspectos. ¿Sí? Todos los aspectos. Antes, por ejemplo, era común que haya grasas trans en los alimentos. Ahora los procesos han mejorado y ya es muy raro encontrar productos que tengan grasas trans, que son dañinas. ¿Sí? Como ven, todo va evolucionando. Antes se decía que la mantequilla era mala y que la margarina, que es de origen vegetal, era buena. Ahora se encontró que la margarina ha sido la mala. Solo que la publicidad engañosa nos hizo comer el cuento, digamos así, de que la margarina era buena y que la grasa animal era mala. Ahora resulta que comer mantequilla es, bueno, no tan beneficioso, pero sí es menos dañino que comer margarina. ¿Sí? Entonces vean cómo van evolucionando las cosas, se van encontrando nuevas cosas y van cambiando. ¿Sí? Y todo cambia, así es la ciencia, muchachos. Hasta hace unos 100 años, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína era recetado como medicina contra la tos. ¿Sí? Por eso, y contra los dolores, como analgésico también era recetado el clorhidrato de cocaína. Justamente la Coca-Cola nació como un remedio para los dolores de estómago. ¿Sí? O sea, con esa idea fue concebido la Coca-Cola, no como bebida. ¿Sí? Y se llama Coca-Cola porque tenía cocaína. Claro, ahora se reemplazó la cocaína por la cafeína, ¿sí? Porque ya prohibieron la cocaína. Pero antes, por ejemplo, la cocaína, la marihuana eran legales. Incluso habían medicinas para niños con esos compuestos. Ahora se sabe que no. La heroína, por ejemplo, también era medicamento. Ahora no, ¿sí? Porque han salido nuevos productos que son menos aditivos, menos dañinos, ¿sí? Son más seguros y mucho más efectivos. ¿Sí? Como ven, muchachos, todo evoluciona. Entonces, conclusión de este pequeño tema de entremés. En sí, como les digo, les recalco, el consumo de los aditivos no es malo en sí, no es malo en sí. Al contrario, ha beneficiado mucho. El problema es la dosificación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado al dosificar. Por eso yo siempre les recalco a mis estudiantes, no se olviden de las matemáticas, porque está en nuestras manos una responsabilidad bien grande que es la integridad de la salud humana. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado al dosificar
de no pasarnos de las dosis permitidas, ¿sí? De no pasarnos de las dosis permitidas y no poner muy poco también. Tenemos que poner lo que el códex nos recomienda. ¿Sí? Entonces, no es ni bueno ni malo. Lo malo es el consumo o el uso indiscriminado. El uso indiscriminado de esos productos o el consumo indiscriminado de esos productos procesados. ¿Sí? Eso es, muchachos. Espero que les haya servido esta reflexión, que no ha sido tan pequeña esta reflexión, pero que nos sirve mucho para el enfoque de nuestra carrera. Bueno, entonces, volviendo al tema de los sentidos, entonces teníamos que los sabores básicos son amargo, ácido, salado, dulce y el sabor umami. Como ustedes pueden apreciar, estos sabores se distinguen en diferentes zonas de la lengua. Claro que en las papilas gustativas de toda la lengua podemos distinguir todos los sabores, pero hay zonas donde se especializan mucho más, o sea, donde hay más papilas gustativas especializadas en reconocer ciertos sabores, ¿sí? Pero, por ejemplo, el sabor amargo está en la parte de atrás de la lengua, ¿sí? Está con anaranjado. El sabor ácido está en los costados posteriores, ¿sí? Los costados posteriores. El sabor salado está especializado en los laterales anteriores, en los laterales de adelante, y el sabor dulce en la punta de la lengua. Y el sabor umami en la parte del medio. ¿Sí? Por esas razones que no se lo reconocía antes como un sabor, porque ahí convergen también los demás sabores. Entonces, es un estudio de muchos años, especialmente de los japoneses, no me acuerdo bien la universidad, creo que son científicos de la Universidad Imperial de Tokio, creo que es, no recuerdo bien la universidad, pero son muchos años de investigaciones y se determinó que en esos estudios el sabor umami es un sabor específico y las papilas gustativas es un sabor básico y están ubicadas las papilas en la parte del medio de la lengua. ¿Sí? Los tipos de sabores, como les digo, que el ácido o agrio que se llama, está dado principalmente por todos los ácidos inorgánicos y orgánicos. ¿Sí? Y aquí está como ejemplo el HCl, que es el ácido clorhídrico. Por cierto, el ácido clorhídrico está en pH alrededor de 1 y 2, o sea, es mucho más ácido que la Coca-Cola o el zumo de limón puro. ¿Sí? Es un ácido fuerte. Pero nuestro estómago tiene el revestimiento como adecuado para soportar esa acidez. ¿Sí? Pero no así el esófago, por ejemplo, o la boca. Cuando nosotros, por ejemplo, vomitamos, tenemos un reflujo, a veces sentimos que nos quema, ¿sí? E incluso nos queda ardiendo. Es porque el ácido clorhídrico literalmente quema las paredes del esófago y del esófago y de la faringe, la laringe y la boca. ¿Sí? Literalmente nos quema porque es un ácido fuerte. ¿Sí? Literalmente nos quema y esa lesión puede durar varios días. El sabor salado, obviamente por sales ionizadas, como ejemplo tenemos el cloruro de sodio o sal común de mesa. El sabor dulce está dado por sustancias alcohólicas tipo azúcares, carbohidratos, azúcares simples y dobles, azúcares de cadena corta, alcoholes, ciertos tipos de alcohol, ¿sí? Entre otros. El sabor amargo están dadas por sustancias orgánicas con nitrógeno, especialmente lo que tiene que ver con alcaloides. ¿Sí? Por ejemplo, la papa tiene solanina. La solanina es un alcaloide que tiene un sabor amargo. La cafeína del café es lo que le da ese típico sabor amargo al café. ¿Sí? Es la concentración de cafeína. Y la cafeína es un narcótico, es un alcaloide. Lo mismo que la teobromina del cacao. ¿Sí? El sabor amargo del cacao está dado por la teobromina, que es un alcaloide. Lo mismo en el chocho, por ejemplo. El chocho es la lupinina. Es la lupinina, el alcaloide,
¿sí? Recuerden que el nombre científico es Lupinus mutabilis, Lupinus mutabilis. Y justamente, no sé si han escuchado ustedes que para preparar el chocho, ¿sí? Así, o sea, la presentación del chocho siempre la venden cocinada, ¿sí? Al menos aquí en la costa, muy raras veces, yo no he visto al menos aquí en la costa que lo vendan así en seco. Generalmente el chocho lo venden ya preparado. ¿Por qué? Porque tiene el alcaloide que lo hace sumamente amargo. Y así entre otros alcaloides que le dan el típico sabor amargo. Y el sabor umami que está representado por el glutamato monosódico. También tenemos en algunos casos, según otros autores, también le ponen al sabor picante y al sabor astringente como sabores primarios, aunque generalmente estos son sabores secundarios. Son secundarios porque se derivan de los sabores primarios. El sabor astringente es como un sabor tipo como que amortigua más o menos, una sensación entre picante, entre amargo, es como que amortigua un poquito, es el sabor astringente. ¿Sí? Como dices, una sensación entre sequedad intensa y amargor que se produce en la boca. Es el sabor astringente, pero según algunos autores le ponen como sabor primario, al igual que el picante, otros le ponen como sabor secundario. A esto quería llegar también. Para análisis sensorial, nosotros utilizamos normalmente una rueda de sabores. ¿Con qué propósito se creó esta rueda de sabores? Con el propósito de estandarizar estas sensaciones que nos dan los diferentes sabores que percibimos. ¿Sí? Recuerden que la percepción del sabor depende de cada persona y cada persona tiene una percepción diferente. Somos un mundo independiente con diferentes gustos o diferentes formas de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, para estandarizar todos estos análisis sensoriales, se ha creado una rueda de sabores, ¿sí? Que no es otra cosa que una rueda o una media rueda, digamos así, que puede ser, depende, rueda o media rueda, a veces dependiendo del producto y todo lo demás, en la que se da diferentes tipos de escalas, tanto a nivel de sabores básicos, primarios. Aquí no está el sabor umami, porque obviamente el sabor umami solo lo da el ácido, es del glutamato monosódico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos el sabor amargo, salado, dulce y ácido como representantes principales. De aquí tenemos sabores secundarios y sabores terciarios. Por ejemplo, del ácido tenemos el sabor agrio y el sabor avinado. Del sabor agrio sale el sabor acre y duro. Del avinado sale el tartánico o el tánico. ¿Sí? Del dulce tenemos un dulce ácido, no es el mismo ácido de acá, básico, sino es un sabor, el famoso sabor agridulce. Ya, eso viene a ser. El dulce ácido, que es el sabor agridulce, que viene a ser picante o ligero. ¿Sí? O también el dulce meloso, que es equilibrado, delicado. Y así sucesivamente con los demás sabores. Por ejemplo, el salado tenemos afilado y soso, y el amargo, el pungente y el áspero. El astringente aquí, por ejemplo, en esta rueda, está considerado como un sabor terciario dentro de afilado, y este a su vez está dentro del salado. ¿Sí? Las ruedas de sabores pueden variar de acuerdo a un producto. Por ejemplo, este caso es el ejemplo de una rueda de sabores para café, para catación de café. Podemos tener para miel, para cacao, ¿sí? Por ejemplo, para vinos, para licores en general, y así sucesivamente. Para diferentes tipos de productos podemos tener diferentes tipos de ruedas de sabores. El olfato. El olfato, ¿sí? El olfato, nosotros, el olfato, como les había dicho hace un momento en la primera grabación, está dado por la recepción de partículas químicas, así mismo como el sentido del gusto, la recepción de partículas químicas, en este caso en suspensión en el aire, ¿sí? Que flotan en el aire esas partículas y los perciben
nuestros receptores olfativos. Eso a su vez generan un impulso eléctrico que se transmite por los nervios hasta llegar al hipotálamo y él a su vez lo dirige a la corteza cerebral. Aquí debemos distinguir dos tipos de percepciones olfativas, el aroma y el olor. ¿Sí? El olor se considera como todo tipo de estímulo que recibe la nariz, sea agradable o desagradable, fuerte, débil, o sea, no hay distinción. Eso es el olor, o sea, es todo tipo de estímulo que recibe el olfato. Mientras que el aroma en cambio es un olor, digamos así, más estructurado, ¿sí? Generalmente percibimos el aroma como, el aroma es un olor con características un poco más delicadas, más suavizadas, más técnicas y más agradables. No podemos decir, por ejemplo, tiene un aroma a excremento o tiene un aroma a perro muerto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos ahí? Utilizamos el término olor. ¿Sí? Pero cuando decimos, por ejemplo, hablamos de un vino, por ejemplo, decimos tiene olor a vino, huele a vino, pero tiene un aroma suave o más seco, tiene un aroma afrutado, ¿sí? O sea, estamos hablando, al decir de aroma, estamos hablando ya de características más técnicas, más delicadas, más suavizadas, mientras que el olor habla de una característica genérica del estímulo del olfato. ¿Sí? O sea, por ejemplo, decimos olor, huele a vino, ¿sí? Huele a vino, huele a alcohol, pero decimos, ¿qué aroma tiene? Tiene un aroma suave, tiene un aroma a frutas, ¿sí? El aroma a uva no se siente, pero sí se siente un aroma más a otras frutas, por ejemplo, durazno, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O sea, como ven la diferencia entre olor y aroma. Los olores y los aromas, ¿sí? Ya sean los olores o los aromas, tienen tres características. La intensidad, muchachos, ya mismo se acaba la grabación, el tiempo, nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿no? Tiene tres características. La intensidad, o sea, es fuerte, es débil, ¿sí? O sea, qué tan fuerte percibimos ese aroma o ese olor. La persistencia, o sea, qué tan duradero es, ¿sí? Y la capacidad de saturación. ¿Sí? O sea, qué tan, digamos, qué tan puro es ese aroma, ¿sí? Si es que de pronto percibo el olor, por ejemplo, un vino, solamente de ese vino, o percibo también el aroma de la copa o el aroma, por ejemplo, del ambiente, le echaron, por ejemplo, aromatizante o alguna de esas cosas. O sea, qué tan fuerte o qué tan puro es ese aroma, eso es la saturación. ¿Sí? Entonces, la intensidad, la persistencia y la capacidad de saturación son los atributos que tienen los aromas y los olores. Al igual que en los sabores,